Bueno, y como lo anunciamos y como lo dice esta presentación, estamos entonces en contacto a partir de este momento justamente con Daniel Olesker, que nos va a estar hablando de los datos de crecimiento económico en este 2024. Daniel, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. ¿Está lloviendo por donde estás tú? sí, sí, está lloviendo, sí, Sí. lloviendo. Sí, cuando me desperté bastante más, ahora parece que paró. O sea, cuando me desperté estaba como furibundo. Eh, Mira, para hablar de los datos, voy a desarrollar 5 puntos. Primero el contexto, ¿no? Ujú. Le recordemos a la audiencia que lo que mide el crecimiento económico es el Producto Bruto Interno, que es lo que se produce en el país, y que en estos 4 años estuvo impactado el primer año por la pandemia, con una caída de más de 7%. Luego tuvo una recuperación inmediata. Ya en 2021 la economía volvió a crecer, y en 2021 y 2022 creció entre los 2 años más de 10%. O sea, recuperó lo perdido en la pandemia y lo superó. Y luego en el 23, como ya lo hemos comentado aquí, se estancó, creció solo 0,4. Ujú. Entonces, en síntesis, llegamos al año 2024, 2023, perdón. Llegamos a 2024 con un crecimiento del orden del 3% respecto a 2019. Es decir, en los Ujú. 4 años, un crecimiento del 3%, que es, repito, se produce por una caída el primer año, una recuperación rápida en el y potente en el segundo y tercer año, y luego un estancamiento. Ujú. Esa es la realidad. En la comparación latinoamericana, eh, tuvimos una recuperación rápida comparado con otros países, pero cuando miramos los 4 años, o sea, el año de la pandemia y los tres restantes, somos de los que menos ha crecido en términos relativos, digamos, ¿no? Ujú. Esto es lo primero que yo quería comentar, digamos, ¿no? Bien. Es el contexto. El dato, ahora segundo lugar, el dato para el segundo trimestre del 2024. La economía en el segundo trimestre de 2024 crece 3,8% respecto al segundo trimestre de 2023. O sea, viene en crecimiento. Está Ujú. claro que está creciendo sobre un año muy flojo, digamos, ¿no? Un año en Ujú. el que prácticamente no creció. Pero viene creciendo, porque el segundo trimestre respecto al primero, ¿no? Es Ujú. mayor, ¿no? O Claro. sea que el proceso, si yo hubiera dado el dato del primer trimestre del 24 respecto al 23, hubiera sido solo 2,2%. Ahora ya Ujú. es 3,8%. O sea que la economía viene creciendo durante el año 2024. Entonces el tercer punto de la pregunta es: ¿qué está creciendo? ¿No? Y ahí hay dos posibilidades de medirlo. Una, ¿quiénes crecen y para qué crecen? También hay una tercera, que es la distribución de ese crecimiento entre salarios, ganancias. De eso hemos hablado mucho, pero de eso todavía los datos no están para 2024. O Ujú. sea, ahora vamos a hablar solo de qué sectores son los que más han crecido y para qué destino fue esa producción. Ujú. Desde el punto de vista sectorial, ahí es notorio el destaque del sector agropecuario, digamos, ¿no? Ujú. Que crece 23% respecto al segundo semestre del 23. Ujú. Bueno, obviamente hay muchas influencias, el 23 fue un año malo para el sector agropecuario, en fin, pero es el sector que más crece. Ya había crecido casi 14% en el primer trimestre. O sea, es un sector que está empujando, ¿no? Ujú. Pero eso Eh, no es eh, lo que decía el presidente de la ARU en la Expo Prado, ¿no? bueno, sí, eso no es lo que decía, aunque en realidad supongo que los discursos de la ADU siempre son de queja, digamos, ¿no? Y Ujú. supongo que este está imbuido, digamos, del último año, digamos, donde Mm. efectivamente no hubo crecimiento. Pero ahora, si lo miramos, el sector agropecuario, el segundo semestre del 24 perdón, segundo trimestre del 24 respecto al segundo trimestre del 23, crece 23%.
El otro sector que crece mucho, más que incluso que el sector agropecuario, 30%, es el sector de energía, el sector energético, digamos, ¿no? Ahí hubo mucha generación de energía y mucha exportación de energía, que también es lo que pasa en el sector agropecuario, ¿no? Y el sector que no creció, hay muchos otros más sectores, pero yo voy a hablar de lo que son los más relevantes en la economía uruguaya, ¿no? Claro. El otro sector que creció, fue el sector de comercio, ¿no? Fruto, digamos, de que en el 24 empieza una cierta recuperación de la demanda interna, la famosa U de la que hemos hablado algunas veces aquí, ¿no? Y lo hace sobre un mercado interno que estaba muy retraído en el pasado, digamos, ¿no? Claro. El que sí no despega es la industria manufacturera, ¿eh? La industria manufacturera venía cayendo y en el segundo trimestre del 24 está en cero, prácticamente está igual que un año atrás, ¿no? O sea que si venía cayendo y ahora está en cero, quiere decir que algún crecimiento, recuperación ha tenido, pero es el sector que se destaca menos, ¿no? De esto también ha hablado la Asociación de Industriales, pero también ha hablado el Departamento de Industrias de la Central Sindical, digamos, ¿no? Que ha hecho mucho énfasis en esta desindustrialización, que si bien no es un fenómeno de estos años, porque la desindustrialización básicamente es un fenómeno de los 90, ha habido también algún golpecito a la industria manufacturera en este periodo. Bien. La otra mirada, eso es desde el punto de vista de los sectores, o sea, claramente la economía empieza a crecer en 2024 en relación a 2023 y tiran sobre todo el sector agropecuario, la energía y en menor medida el comercio. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento del comercio que me lo perdí si lo dijiste? 4,75. Ahí está, perfecto. Muy bien. 4,55, perdón. 55, muy bien. 4,75 es el crecimiento de servicios financieros, que no lo comenté porque no me va a dar el tiempo. Sí, claro. Dentro, digamos, pues el sector servicios financieros también crecieron. Bien. La otra, repito, es la mirada desde el lado de la demanda, se llama en economía, o hacia dónde va el gasto. Y ahí, notoriamente, se destacan las exportaciones. O sea, es una recuperación económica mucho más tirada por el mercado externo que por el mercado interno. Aunque los dos crecieron, ¿no? Lo cual es lógico, para un crecimiento de 3,8 es difícil que crezca solo la exportación, porque 7 de cada 10 pesos que se producen en el país se consumen en el mercado interno. Entonces, tienen que hacerlo. Pero lo que tiró fue las exportaciones que crecieron 14% en el primer trimestre. El segundo trimestre venían creciendo y siguieron creciendo. El otro que creció mucho fue el consumo público, no el consumo de los privados, el consumo público. Eso está muy influido por el gasto público, que también viene, como ya lo hemos dicho acá, viene creciendo en relación al ciclo cuasi electoral que estamos viviendo, ¿no? El consumo de los hogares está más o menos estancado, no crece, y la inversión también está estancada. La inversión y el consumo privado, consumo de los hogares, están prácticamente igual que 12 meses atrás. Repito, entonces, desde el punto de vista de la demanda, el peso fundamental está en las exportaciones y lo acompaña el gasto público. Está estancado respecto a hace un año la inversión y el gasto privado de los hogares. La inversión, el consumo privado de los hogares. La inversión también se puede dividir en pública o privada, pero no hay diferencias sustantivas, así que Bien. El quinto y último punto es ¿cuánto es ese producto? ¿De cuánta plata estamos hablando? En general ese es un dato anual, pero se puede hacer el dato a hoy. O sea, ¿cuánto es el producto de los últimos 12 meses? Es un dato medio irrelevante en el sentido de que el producto que se mide es el del 23 y se medirá el del 24.
Pero a efecto de hacer un ejercicio para que la gente tenga una idea de cuánta plata estamos hablando, yo sumé el PBI de los últimos 12 meses. O sea, este semestre que estamos pasando, más el último semestre del año pasado. Y eso da más o menos 75.000 millones de dólares. De eso estamos hablando más o menos en el producto, o 3.000 millones de pesos, digamos, ¿no? Si eso lo queremos llevar por persona, estamos hablando más o menos de 19.000 pesos por mes, perdón, de 3.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, habría que dividir por 3,5 millones, ese dato no lo tengo, después lo puedo buscar. Quiere decir que es un producto, hay que recordar que en el 2004, cuando el Frente asumió el gobierno, el producto era 17.000 millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de una cifra, es cierto que los dólares no son los mismos, todo lo que quieras, pero una cifra sustancialmente superior. Por eso Uruguay está en los países de renta media, ya incluso para algunos organismos internacionales, en los países de renta media alta, digamos, ¿no? Es un producto importante, donde su principal característica crítica que hemos marcado siempre es la distribución de ese producto entre salarios y ganancias por un lado y entre los distintos deciles. Digo, hay estudios incluso de facultad que muestran que por algo se explica que el mercado interno no esté dinamizando, que los sectores que más han crecido no son necesariamente los que más tiran del mercado interno, ¿no? Pero bueno, estos son los datos del producto. Para sintetizarlo, tenemos una economía que está recuperando el crecimiento. Las estimaciones para el año hablan de 3% de crecimiento, lo cual, si le sumamos al 3 que ya va, completaría un 6%. Es un crecimiento bajo para un quinquenio, pero también hay que tener en cuenta que tuvo un 7,4 de caída el primer año, ¿no? O sea que también tenemos que relativizar esas cifras, pero es un crecimiento bajo, va a terminar cerca del 6%, y es un crecimiento donde el tiro fundamental lo están dando los sectores exportadores, y no el mercado interno, digamos, ¿no? Claro. Esa es un poco la conclusión principal, ya mirando más para lo que va a ser el cierre del quinquenio, ¿no? Perfecto. No lo vamos a tener hasta dentro de un tiempo. Perfecto. Bueno, esos son un poco los datos. Valía la pena marcarlos porque tiene que ver con el modelo, ¿no? Tiene que ver con la forma en quienes tiran del crecimiento. Si tú te metes adentro de las exportaciones o adentro del sector agropecuario, básicamente soja, celulosa y carne son los 3 sectores que han tirado más, porque lácteos en este año respecto al año pasado tiene una retracción. Son soja, carne y celulosa los que han tirado más el crecimiento, para explicar que en el primer semestre del 24 y particularmente en el segundo trimestre la economía está creciendo. Daniel, muchísimas gracias una vez más. Aprovechamos a contarle a la audiencia que esta semana, el miércoles, vas a estar conversando con los compañeros y compañeras de Nada que Perder también a propósito de otro tema, ¿no? Sí, porque mañana está en la página web del INE informado, mañana 24, que salen los datos de pobreza del primer semestre del 24. Solo los datos generales, después al día siguiente salen todos los datos más particulares. Claro. Pero por lo menos están los datos generales, que incluyen, digamos, la pobreza general, la pobreza por edad y algún dato más inicial. Y bueno, dado que ha sido una de las variables que no han podido, sobre la que todavía está, a pesar de, porque bueno, estamos hablando de un crecimiento que ya lleva en 4 años 3%, y sin embargo todavía no se ha podido revertir. Los niveles de pobreza todavía siguen siendo superiores, vamos a ver qué dicen los datos de mañana, claro, a los del 19, digamos, ¿no? Entonces, bueno, es un dato importante a ver qué dicen mañana los datos del INE cuando salgan. Genial, queda hecha la invitación entonces para el miércoles y nosotros nos reencontramos en 15 días. Un gran abrazo. Un abrazo, gran. Chau, chau. Info 24, la actualidad que nos mueve.